Bueno, y aquí estamos entonces con la Nana para Padres, con un temazo importantísimo, la primera vez de los padres con los hijos. Además, con la psicopedagoga, por supuesto, Mariana Zambrano, bienvenida. Bueno, Marlina, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente haciendo este segmento tan importante para los padres en casa y por supuesto agradecerle a María Teresa Osorio, nuestra psicopedagoga, que gustosamente nos está acompañando en el día de hoy para abordar un tema que quizás muchos dirán, bueno, ¿cómo que la primera vez de los padres? Sí, ciertamente, en el buen sentido de la palabra, esa primera vez de nuestros padres en las diferentes etapas que nos toca abordar en la medida que van creciendo, que al principio terminan siendo muy agradables, esa primera vez de la ida al colegio, la primera vez que va al odontólogo, porque son esas primeras veces que están dentro de nuestro perímetro de control como padres, pero hay primeras veces en la medida que van creciendo, ya cuando son y ya los adolescentes, que no son tan simpáticas, por así decirlo. ¿Cómo abordarle y cómo identificar esas primeras veces y como padres controlar, María Teresa, ese estrés que nos generan? Esas primeras veces por lo general están asociadas a cuando el niño se quiere ir solo. El preadolescente, el puber o el adolescente decide hacer algo sin nosotros. Esa primera vez, lejos de ser tan agradable como son las primeras veces del niño pequeño, suelen causarnos muchísimo terror porque nos cambian la rutina, nos da una sensación de injusticia, nos dice, y ocurre, todo venía tan bien hasta que... Entonces, bueno, el niño quiere hacer algo solo y uno como padre se pregunta, ¿y cuál fue el error qué fue lo que yo hice para merecer esto? Así es. Y hay algo muy importante que estábamos hablando tras cámaras, que es el ocio. Cuando la mamá o el padre o la persona representante de ese niño o de ese adolescente está ocioso, tiene mucho tiempo libre, le pega como más, ¿verdad? Sí, entonces culpamos a nuestro hijo de que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ajá. No tenemos nada que hacer, nos sobra el tiempo, bueno, con la consecuente ansiedad y una cantidad de problemas subyacentes a eso. Ahora, ¿cómo hacer para que esas primeras veces de nuestros hijos no sean frustrantes ni para ellos que están en su proceso normal de crecimiento como para nosotros? Por ejemplo, la llegada, ahí tenemos a Winston, que es más de una primera vez. Atravesadito por ahí, en cámara. Por ahora esas primeras veces son controladas para ti, pero van a llegar esas primeras veces cuando, por ejemplo, llegue Winston a la casa con el primer amor. Ay, Dios mío. Se dice fácil, pero ¿cómo hacer directamente para controlar y tener la paciencia y la sabiduría como padres para poder manejar este momento? Bueno, lo primero es saber que es la primera vez. No tenemos experiencias previas, no podemos concebir la respuesta desde el primer momento. No podemos hacer reglas, no podemos decir de una vez, bueno, esto va a ser de tal manera o de tal otra, porque es una primera vez. Tenemos que comenzar por entender qué es lo que está pasando, entender que es una etapa evolutiva del niño, evolucionar con él e ir solucionando, si es de solucionar, o viviendo, si es de vivir la etapa en su momento. Y por ejemplo, en el caso de los niños ya cuando están en esa etapa de esas primeras veces, de las salidas, el quedarse fuera de casa, quizás en casa de un compañerito para hacer un trabajo, manejarlo sin que suene el reproche o el reclamo cuando el niño de verdad no entiende porque simplemente es parte de su crecimiento, de su evolución normal, de su independencia, porque a medida que van creciendo van adquiriendo mayor independencia y eso tiende a pegarnos a nosotros como papás porque sentimos que ya no tenemos el control absoluto de esas situaciones. Una de las mejores maneras de resolver esto es anticipar. Que no nos caiga de sorpresa que un nene de 7 años quiera ir a la fiestita de una amiga del colegio. ¿Y cómo se anticipa? Mira, calculando las edades, enterándonos, recordando un poco, vamos a recordar nuestras etapas. Y no negándonos como Pero es que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver nuestra época con la de ahora. Es totalmente distinta. Pero recuerda un poco, las necesidades quizás no cambian, lo que cambia es el entorno. Entonces, de repente, cuando teníamos 7 años, nuestros papás no nos dejaban. Vamos a prepararnos nosotros, vamos a anticiparnos a ver qué vamos a decir. En la medida que nos anticipemos, podemos como que ir metiendo cuñitas, de manera que el niño, antes de preguntarnos, esté bien seguro de que lo quiere hacer. Es que uno empieza como que a oler como padre. Me huele que esto va a venir por aquí, me va a salir por allá, me va a preguntar esto, va a querer aquello, tengo que prepararme. Es más, es muy importante quizás ponerse de acuerdo con su pareja, para tener un discurso cónsono al momento de otorgar un permiso. Que los dos estén de acuerdo con la misma decisión. Así es importante, porque el papá dice una cosa, la mamá dice otra, vuelve loco al muchacho, al niño, al adolescente. Entonces, porque por lo general
general estas etapas y estas primeras veces, sobre todo en los adolescentes, terminan alterando quizás el entorno familiar, porque bueno, cuando ya tienen ese primer amor, pues entonces ya no quieren los fines de semana quizás estar en los planes que tenga el resto de la familia, entonces se altera un poco y hay que aprender a negociar en ese aspecto también para que esas primeras veces no terminen alterando el entorno familiar. E incorporar lo incorporable. ¿Qué pasa, Si por hay que ejemplo? incorporar. Esa pareja de nuestro hijo. Vamos a incorporarla a la familia, así es. Lo incorporable, sumémoslo con nuevas reglas que vendrán con el tiempo, pero incorporémoslo. Lo que no, pues simplemente ocupemos ese tiempo, como bien decían ustedes, en algo para nosotros mismos, de manera que no interfiramos en la etapa de él ni en la etapa nuestra. ¿Cómo hacemos para que la primera vez de los padres no sea también la primera vez del abuelo, de la abuela, del tío, y que todos quieran opinar y todos quieran decir y todas quieran de alguna manera positiva por colaborar? Claro. Es inevitable. Es inevitable. El consejo es cierra la puerta. Consuela, haz una conciliación en familia primero, la familia pequeñita, mamá y papá. El consejo es práctico, cierra la puerta, pero es inevitable. Sí, sobre todo porque por lo general los papás en aras de, bueno, aportar, siempre dan su punto de vista y a veces no, lo que hablamos de las mismas situaciones. Tu realidad como adolescente no fue la misma que pueden estar viviendo nuestros hijos de hoy en día. Claro. Entonces, por supuesto, no podemos aplicar los conocimientos de nuestras abuelas que hicieron en su momento a los niños de hoy en día. Entonces, quizás mediar allí y establecer los límites cuesta un poquito, pero termina siendo indispensable al momento de nosotros abordar esas primeras veces de nuestros hijos en casa. Bueno, yo recuerdo mi primera vez con Winston Alexander en el colegio, que fue a los 3 años, que fue hace nada. Yo, de hecho, lo traté de prolongar lo más posible porque me daba terror como mamá primeriza de al fin, pues dejarlo desde muy chiquitico y, por supuesto, tener la fortuna de poder quedarme en casa con él, cuidándolo, criándolo, dándole amor. Entonces, me costó mucho asumir que mi hijo va a estar separado de mí, aún teniendo 3 años, y que sabía que para él era muy importante ese despegarse de su mamá también. Ahora, fíjate, muy interesante lo que estás diciendo, me costó al principio los 2, 3 primeros días y después dije, gracias, claro, Dios mío, gracias, porque también yo necesitaba tiempo para mí. Así es, pero fíjate, lo que está diciendo Merlina es muy importante, porque a todos nos da ese temor de enfrentarnos, como en todo proceso, a esa primera vez, y más con nuestros tesoros que son nuestros hijos. Entonces, ¿cómo a veces entender que esas primeras veces necesarias en todo proceso de crecimiento no podemos postergar quizás los permisos? No, tú no estás preparado todavía, no, tú estás muy chiquito para eso, eso a ti no te toca. ¿Cómo? Intentamos postergar, eso es una reacción natural. Déjame pensarlo, quizás para la siguiente fiesta, quizás la siguiente vez. Intentamos hacerlo. La mejor manera de no estar postergando todo el tiempo es, como te decía antes, anticipa. Anticipa y ve poniendo reglas en tu casa que no sean estrictas y que no dependan de la edad necesariamente. O sea, no lo vas a hacer cuando tengas 12 años, lo vas a hacer cuando estés preparado. Eso es muy importante. No lo vas a hacer cuando tengas 15 ni 16 porque eres una adolescente, sino cuando tengas la responsabilidad para hacerlo, por ejemplo. Exacto. Nos liberamos nosotros y le ponemos una responsabilidad al niño. María Teresa, la primera vez del primer hijo, la primera vez para un padre del primer hijo, ¿es distinta a la del segundo y tercer hijo? Absolutamente. Ya vienes como más preparado. Absolutamente. Dice uno, pero es que también no sabes cómo es la personalidad de ese niño. También. Y en la medida que también va creciendo te das cuenta que no puedes aplicar quizás el manejo o las técnicas de esa primera vez con ese primer hijo a un segundo. Y tienes el agravante de que te puede decir, a mi hermano lo dejaste y a mí no. Dios, te puede salir, como dicen en criollo, el tiro por la culata. Hay que tener muchísimo cuidado, por supuesto, también tener en cuenta que es parte de ese proceso de aprendizaje y que tenemos que ir de la mano con nuestros hijos y también aprendiendo de esas primeras veces junto a ellos, ¿no es así? Que uno termina aprendiendo más con ellos que ellos de nosotros, la verdad, ellos son unos maestros. No, ya estamos por finalizar, pero queremos que des un mensaje final, una recomendación a los padres en casa sobre esas primeras veces. Yo he escuchado mucho un resabio que dice, niño pequeño, problema pequeño. Niño grande, problema grande. Vamos a tratar de desvirtuarlo. O sea, en la medida que nosotros podamos evolucionar con nuestro hijo grande no se va a convertir en un problema. Entonces, luchar un poco contra ese resabio, luchar un poco contra lo que nos están diciendo todo el tiempo, adaptarnos a lo nuevo,
pueda garantizar el éxito. Bueno, de esta manera nosotros, Marlinda, vamos a despedir nuestro segmento por el día de hoy, recordándole que a través de las redes sociales @TVS en la mañana y mi cuenta personal @nanazambra también pueden escribir, sugerir los temas que deseen que sean abordados por nosotros acá junto a especialistas, porque como bien decimos, para ser padres no hay un manual, empíricamente vamos aprendiendo a través de las vivencias que tengamos con cada uno de ellos, y la idea es nutrirnos de las necesidades y las dudas que ustedes también puedan tener en casa. Aquí en TVS en la mañana, pues colaborando con toda la familia venezolana, trayendo especialistas que saben mucho del tema al respecto, y bueno, estamos aquí para ayudar un poquito a nosotros a aprender también, y allá en Venezuela la gente que nos está escuchando, pues también aprender un poquito. Bueno, vamos a despedirnos con este video que nos ha hecho nuestro equipo de producción, precisamente sobre la importancia de esas primeras veces. Something transformed my life.